Amigos de Radio Victoria o con eso Televisión, en esta nuestra alianza hemisférica con Benamérica, con la Escuela de Gobernanza Benjamin Franklin, con Reporte Confidencial, con el portal Sin Filtro de Mayor Petit y con la Red Global, vamos a conversar de inmediato con José Manuel Serna y con... ahí está, José Manuel pasó, se fue. Está entrando de nuevo. Ok, José Manuel Serna y Trino Márquez. Vamos a hablar del proceso de las primarias, vamos a desmenuzar un poquito las cosas porque, o sea, la jornada fue realmente exitosa en todas partes, de acuerdo a las movilizaciones y de acuerdo a los eventos que logramos ver a través de las redes, porque los medios restantes estaban cerrados por orden del gobierno. Pero parece que esa decisión del gobierno también le afectó enormemente porque la gente se molestó mucho que no le dejaran ver el proceso, ¿no? Y la gente salió a última hora y llenaron las calles y desbordaron el horario contemplado. Entonces yo creo que sí hubo entusiasmo, sí hubo mucha animación, pero contrastémoslo con lo que está por venir, porque ahora es cuando hay que aglutinar fuerzas para vencer al régimen. Entonces esa unidad es factible que opere automáticamente a partir de hoy. Tendrá María Corina que reunirse con todos los sectores. Estarán todos los sectores dispuestos a acudir a la invitación y convocatoria que ella haga. ¿Quién va a regir el diálogo que se está llevando a cabo ahorita entre oposición y gobierno por parte de María Corina, que es la que estaría representando ahora la oposición, por ejemplo? ¿A quién le corresponde el manejo de esos aspectos? Bueno, déjame comenzar con lo siguiente. Primero, como tú dices, José Antonio, hay que alabar el trabajo de la Comisión Nacional Electoral. Muchos apostaron a que ese proceso iba a ser un fracaso, que iba a naufragar, no solamente del parte del gobierno, sino que algunos opositores, y ya lo vimos con las renuncias que hubo renuncias de la Comisión Nacional que se eligió para organizar el proceso, algunas figuras importantes, bajo el argumento de que sin el CNE no era posible organizar el proceso, y ese proceso avanzó. Hubo un número muy significativo de voluntarios. El voluntariado que se construyó fueron varios miles de personas, y en general el proceso en todo el país y en el exterior funcionó muy bien. Ese es un elemento que hay que destacar. Aquí los méritos fundamentales hay que atribuírselos a la Comisión Nacional presidida por Jesús María Casal, y desde luego a los partidos y organizaciones de la sociedad civil que participaron en el proceso. Y para ellos hay que darles nuestro más entusiasta reconocimiento, porque es un proceso que tuvo que sortear numerosísimas dificultades a lo largo de todo el proceso. Y ayer hubo eso que tú mencionabas, José Antonio, hubo un bloqueo informativo. Las emisoras de radio en Venezuela, normalmente dedicadas a informar, ayer pasaron pura música o hablaron de otras cosas, pero no le dedicaron ni siquiera un minuto por la prohibición de Conatel de que transmitiera información en directo. Entonces hubo que sortear numerosas dificultades financieras, logísticas, enfrentar las amenazas de represión, las amenazas de los colectivos, que afortunadamente creo que le tuvieron miedo en esta ocasión a la reacción popular, porque allí donde intentaron sabotear fueron repelidos. Entonces creo que ese es un primer balance muy importante. El segundo que me parece significativo señalar es la participación. Distintos círculos de la oposición se hablaba que alcanzar 1 millón de electores era un gran éxito, habría sido ya un gran éxito. Eso es, para colocarlo en términos porcentuales, 5% del electoral sobre un patrón electoral de 20 millones de electores. Es un poco más en realidad, pero para simplificar la cifra, hubiese sido 5%. En este caso, ayer votó más de 10%, casi 12% del electorado acudió a las urnas para participar en la consulta, lo cual es un enorme logro, no solamente por las dificultades que señalaba antes, sino porque eso se ajusta a los patrones internacionales. En elecciones de este tipo participa alrededor de 8, 10, 12%, y en el ¿Me, caso... me permite, me permite una pregunta, Trino? No, ya déjame terminar Ok, para ok, ok.
para cerrar este comentario, Ok, ok. entonces me parece que desde el punto de vista de la participación fue excelente porque superó con creces las expectativas. Y en tercer lugar, no solamente se movilizaron los sectores medios que estaba previsto que participaran, sino que se movilizaron los sectores populares y los grupos más vulnerables. Hubo una participación entusiasta en numerosos barrios del país, en barrios pobres, además de la clase media, media y de la clase media baja. Así es que creo que este balance inicial es positivo antes de entrar a examinar el tema del triunfo de María Corina Machado. Adelante, José Manuel. Bueno, Ok, mira, como tú y como probablemente todos nosotros, desde ayer en la mañana uno no ha descansado prácticamente buscando información, hablando con gente, etcétera. Yo he recogido algunas cosas que me hacen preocuparme un poco. Hay gente que puede estar incluso dentro de la propia oposición, Prosperi le dio un poquito de eco a eso, que quieren como poner en duda esa votación. Entonces, la primera pregunta que te hago, después te tengo otras dos más, si me da tiempo de hacértela, porque hay demasiada información, es, ¿se realizaron algún tipo de, vamos a decir, de chequeo, de controles, de, de registros? Es decir, el proceso quedó de alguna manera eh, validado. bueno, yo creo que quedó validado porque hubo presencia internacional, aquí hubo un grupo de invitados del exterior y además porque de los 10 partidos, 10 grupos y candidatos que participaron en la primaria, solamente el señor Carlos Prosperi fue el que impugnó los resultados, pero esto incluso fue desmentido posteriormente por el CEN de Acción Democrática y ayer mismo hubo una respuesta de algunos secretarios generales de Acción El jefe Democrática. de campaña de Prosperi también lo Él desmintió, lo desautorizó. Entonces, lo esta desautorizó. información no tiene ninguna validez. Me Mm, parece que, además, Prosperi sacó lo que estaba previsto en las encuestas. Consultores 21, en el último estudio que nosotros hicimos, levantamos la información entre la segunda quincena del mes de septiembre y la última semana de septiembre. ok, Procesamos los datos en los primeros días de octubre y ok, los resultados que nos daban era eso. Él sacaría alrededor de 4%. Al final, en el primer boletín que emitió la Comisión Nacional, terminó sacando 4,7. O sea que estaba allí en ese entorno. Más bien parece el resultado de un cálculo erróneo que hizo Carlos Prosperi. Y entonces eso queda como como una anécdota, casi ok. marginal. No, lo creo que Mira, no tiene. así como esas cosas se ven anecdóticas, yo te voy a hacer un comentario. Pues yo hablé con dirigentes del Zulia, de Aragua, de Oriente, de Miranda, de Caracas, que eran de AD y estaban llamando a votar abiertamente por María Corina Machado. Esos votos, ¿cómo determinamos al final en el resultado que se obtuvo? ¿Cuántos son realmente mariacorinistas y cuántos son de otras organizaciones? Mira, José Antonio, eso no es posible establecerlo. Aquí lo que hay que hacer es consolidar la cifra. Además, para el polo de María Corina, migraron no solamente los votos de Enrique Capriles y de Superlano, migraron otros votos desconocidos. Pueden ser de las bases de Acción Democrática que estaban convencidos de que Prosperi no era el candidato adecuado y que había que fortalecer la figura de María Corina para que su triunfo no solamente fuera inobjetable, sino que fuera masivo, contundente, como fue efectivamente, porque terminó sacando más de 93% del total de los votos O sea emitidos. que este es un pronóstico hecho con bases firmes, en el caso de Consultores 21, que está, digamos, comprobado con una organización. O sea, hubo una organización y eso es un punto que yo quisiera que tuviésemos presente. La gente dice,
Pero bueno, es que María Corina no tiene organización. Y yo me acuerdo de Súmate, porque yo incluso trabajé en Súmate, y recuerdo cosas muy interesantes de cómo trabajó Súmate. Y Súmate es de hace 20 años. O sea Sí, que un poco más. la experiencia de María Corina gerenciando elecciones no es cualquier cosa. O sea, yo me Claro, imagino que ahí hay una estructura. Y además también lo que tú acabas de decir, que es y que está casi que irreversible, para usar una palabra que se usaba en estos eventos, eh, yo creo que la unidad de la oposición ya es inevitable. O sea, si algún partido político se está jugando la carta de esperar el año que viene para lanzarse con un candidato distinto, debería pensarlo muy bien, porque yo lo que creo es que a partir de ahora María Corina se consolida y crece más todavía. Sí. Yo no comparto ese planteamiento totalmente contigo. Me parece que el ciclo que se abrió anoche es un ciclo de nuevo, muchas negociaciones, de mucho diálogo, de de mucho mucha diálogo y de diplomacia, cero soberbia, sí, de mucha de diplomacia. cero arrogancia, para decirlo de una imagen gráfica un poco culta. Es la reina negociando con los señores feudales. Así es, eso. Es la figura, la líder, la hegemón que nació del voto popular, de la consulta popular con una alta concurrencia, pero no hay que desconocer que los varones de la guerra, que los señores feudales tienen un poder. Además, hay que tomar en cuenta que quienes firmaron el Pacto de Barbados, el acuerdo preliminar, fueron los miembros de la plataforma unitaria. Y cuando uno lee el acuerdo de Barbados, en la primera línea se dice que ese es un acuerdo suscrito entre el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y la Plataforma Unitaria de Venezuela. Y María Corina no ha tenido las mejores relaciones con Con la esa Plataforma plataforma, sí. Unitaria. Pero, Entonces, pero, pero me creo que la parece plataforma ya se importante. pronunció. La Ah, plataforma se pronunció ya. No, la plataforma ya se pronunció reconociendo los resultados y todo. perfecto, eso es buenísimo y me parece, pero en política hay que ir paso a paso. Y en este momento, a mí me gustó mucho el discurso de anoche de María Corina porque es un discurso amplio y es un discurso conciliador Humilde, e humilde incluso. humilde, incluyente. Aquí hacen falta todo y esto es fundamental para evitar que eso que tú señalas se produzca, Manolo, porque está bien. María Corina es la líder en este momento de la oposición, pero ella está inhabilitada. Y para habilitarla, para levantarle la inhabilitación, ella requiere del apoyo no solamente de esos casi 2 millones de personas que votaron o votaron por ella, sino necesita el concurso de la mayor parte de los factores que compone esa oposición diversa, variopinta, que es la oposición venezolana. Y que Entonces, está agrupada en sindicatos, en gremios, en una cantidad de cuestiones que Sí, no, tampoco. yo no creo que lo que viene es fácil. Yo no sé si ustedes vieron el informe de Seguías de hoy, que Sí, es muy yo bueno. lo leí esta mañana Ah, en tu plataforma. y lo que él dice es muy válido. Es decir, ahora más que nunca el gobierno se va a cerrar porque reconocer que María Corina no estaba inhabilitada, lo que faltaría es que le diera la llave de Miraflores a María Corina, porque sí, lo de ayer fue un Y no lo van plebiscito. y no lo van a hacer. eso no lo van a Exacto, y no hacer. lo van a hacer, sí. Y para eso Pero necesita, Manolo, para eso necesita entonces el concurso de todos los factores agrupados en la plataforma eso es lo que te unitaria. decía yo, Y exacto, exacto, el sí. gobierno no va a bajar la guardia en esta circunstancia porque No, entonces estaría consintiendo que hubo un proceso plebiscitario en contra suya. No lo va a sí, reconocer como tal. sí. Y por eso ella, fíjate que María Corina, que yo creo que percibe muy claramente este nuevo ciclo que se abrió ayer, que ella es la figura más descollante, la figura popular más descollante, pero no es la única que interviene en el diálogo ni en la negociación. Ella es un factor poderoso, pero no es la única.
Y entonces aquí se requiere una labor muy inteligente de concertación, de renuncia. Aquí hay que evitar que, por ejemplo, Manuel Rosales pretenda o intente ser él la alternativa frente a María Corina, porque él no está inhabilitado, o que otra figura, o que Enrique, por ejemplo, sea habilitado, porque esa puede ser una maniobra del gobierno. Habilita a Enrique Capriles para debilitar la figura de María Corina. El gobierno, lo que quiero decir es que tiene mucho margen de acción. El compás en el cual dibuja el gobierno es un compás amplio. Entonces, Y tiene, no, y tiene un número impresionante de electores comprados, claro, que aquí, los mueve a favor de la causa que le dé la gana en estos instantes. y el gobierno tiene, aunque nos cueste reconocerlo, un público cautivo que anda por el entorno del 30%. Sí. Entonces, frente a ese público cautivo o ese electorado cautivo, en este momento, sin que haya comenzado la campaña electoral y sin que el gobierno haya aumentado el salario mínimo ni haya hecho ningún gasto público importante. En este momento tiene ese piso. ¿Cuál es la jugada del gobierno? Tratar de fraccionar lo más Direccionar a esos posible electores para donde ellos quieran esa, y dividir el electorado. y desbaratar la unidad, exactamente. Ese es el peligro. Y claro, tiene esa bala blanca, ay, perdón, esa bala de plata, que es la inhabilitación de María Corina. ¿No Entonces, será que tú pensaste en la bala de ECA? podría ser. Va a ser. Sí, entonces, mira, por cierto que el papel de Acción Democrática aquí y de Henry Ramos Ayub es muy importante. El tipo es amarro, el tipo es amarro. Y tiene que Iba a hablar anoche, asomó y no habló. No habló, que está esperando los resultados, está esperando, yo me imagino que se habrá comunicado con Manuel Rosales. Y Manuel con Rosales No, y con María Corina también estoy y con seguro que lo María hizo. Corina para ver cómo, porque este es un pacto entre figuras políticas. Unos provienen de la política más tradicional, otros de la política más nueva, pero, o sea, nadie puede decir que María Corina es una advenediza, no es Milei. Ella no es la Milei venezolana. Ese sería un error No, compararla con no, No, no. Milei. no es. No, ella Ah, es una figura que tiene ya 23 años, 23 o 24 años en la política nacional, que descolló como la líder de Súmate y que se ha convertido progresivamente en una figura nacional. Fue diputada electa en el año 2015, ya en el año 2010. En el año 2010 fue candidata y ganadora, sacó uno de los porcentajes más altos en el circuito de Baruta, repitió en el año 2015 y tiene veintitantos años en la política venezolana, no es ninguna recién llegada y No, conoce cómo se mueve. el momento impone, sin duda alguna, una renovación dirigencial. Y hay que escoger de los buenos que pueda haber en la dirigencia pero no, emergente, porque muchos también en la dirección emergente son de verdad muy malos y hay son que malos. descartarlos. Y hay Pero otros de la tradición que todavía pueden mucho, que tienen mucho que aportar y que ella no puede desvincularse de ellos en el sector diplomático, en el sector académico. Ella tiene que buscar a esa gente también. Sí, sí. Y creo que los signos que ha manifestado hasta el momento son muy positivos, Sí, que reconoce que ella sola no puede. Este es un mosaico o es un tablero en el que hay muchos cuadritos y hay que mover las piezas con mucha precisión y muchísimo cuidado. Aquí tiene que ver, vamos a ver cómo María Corina interpreta su triunfo contundente, pero vamos a ver también cómo lo interpreta el resto de la oposición exactamente. y cómo lo interpreta el gobierno. Yo sí, quisiera oír la respuesta al comentario de una figura como Jorge Rodríguez. Jorge Rodríguez, a los 20 minutos de haberse firmado
el acuerdo de Barbados, tomó los micrófonos para decir que las inhabilitaciones se mantenían. Y aquí hablar de inhabilitaciones es un eufemismo, porque en realidad la única inhabilitación que importa y que le importa al gobierno es la inhabilitación de María Corina Machado, porque Freddy Superlano está fuera de la carrera, e igual que Enrique Capriles. Entonces, aquí cuando se habla de inhabilitación, puede sustituir la palabra inhabilitación por María Corina Machado. Y él lo dijo a los 20 minutos, a la media hora. Y lo sigue diciendo. Y lo sigue diciendo. Y Diosdado Cabello lo sigue diciendo. Madura es un poco más discreto, y siempre se cobija bajo el manto de la Constitución y no menciona nombres propios, siempre se mueve en el terreno de las generalidades, pero todos sabemos que cuando habla de la Contraloría, habla de la independencia de los poderes públicos en Venezuela y habla de la autonomía de los distintos órganos del Estado, lo que quiere es ir justificando la inhabilitación de María Corina Machado. Claro, así es. Bueno, yo no sé, de todos modos, estos análisis no terminan hoy. Yo abrí hoy en Ojo con Eso Televisión, a través de un texto que escribí allí, la necesidad de seguir evaluando esto todos los días con todos los sectores. Porque como te digo, por ejemplo, que de 8 millones o 7 millones y medio de venezolanos que hay afuera hayan votado 130.000 nada más. Tenemos que pensar cuando esa gente se inscriba o se reinscriba o se inscriban los que todavía no se han inscrito, que hay muchos jóvenes. O sea, ¿a cuánto va a ascender y cuándo van a poder votar, si los dejan o no afuera? Porque Sí, si no, sí, ese es otro tema. ese es un tema que también Mira, yo creo que escabroso. también es importante considerar que no es solamente que hay un liderazgo nuevo en María Corina, sino que es que hay un país distinto que ayer fue el gran protagonista. Más allá del brillo de María Corina como líder, etcétera, el pueblo venezolano, afuera y adentro, decidió de una manera casi ciega votar por María Corina y votar. Eso no se había visto nunca. Es decir, Sí. una especie de convergencia, no sería la mejor palabra, una especie de armonía total entre la propuesta de María Corina y la respuesta de la gente. O sea, la gente hizo cola y muchos de ellos a lo mejor ni siquiera saben nada de María Corina en una forma concreta, pues. Y sin embargo, esa unidad en la base no es solamente la unidad alrededor de María Corina, sino es la unidad contra el gobierno. Y probablemente ayer mucha gente del chavismo, incluso en uno de los videos que me llegó a mí, había un hombre muy humilde, en un barrio muy humilde, diciendo, ya yo sé que me van a decir que no me van a dar la bolsa y nada, pero yo no quiero más a esta gente. Entonces, sí. eso podría disminuir un poquito por el acuerdo de Barbados en sus efectos en la relación de Venezuela con la actividad petrolera y la actividad financiera internacional. Sin embargo, es imposible que todo lo que ha logrado hasta ahora este proceso, que digamos, esa organización electoral, por cierto, la otra pregunta es, ¿cuándo sale el otro boletín? Para que me la responda ahorita. Pero quiero terminar con esta idea que yo quisiera que la sigamos en eso que plantea José Antonio, con lo cual estoy de acuerdo que tenemos mucho trabajo nosotros. Yo que no soy para nada especialista en política, aunque me gusta y manejo mucho en mi campo la noción de mercado político. Entonces yo me ofrezco para trabajar revisando el mercado político, pero te pregunto, Trino, y no sé si tú, José Antonio, sabes algo, ¿cuándo sale el próximo boletín y cómo concluye para que esto quede blindado como un resultado respetable y digamos, firme? ¿Cuándo concluye el trabajo de la Comisión Nacional de Primaria? Mira, antes de comentar esto, cuya información no domino, pero yo creo que, María Corina, si estableciéramos un símil, podríamos decir que es una especie de Hugo Chávez, lo que ocurrió con Claro. Hugo Chávez en el año 98, que encarnó el sentimiento de cansancio, de hastío frente
A quien también lo eligió el democracia. pueblo, a quien Pero también por lo la eligió el vía, pueblo. pero por la vía de la civilidad es muy distinto al caso Chávez. Claro, claro. María Corina no está planteando freírle la cabeza a nadie. Exacto, las armas intimidan. Y cuando llega un Claro. militar a tomar el poder para acabar con una causa X, automáticamente todo Sí, el mundo pero lo que quiero decir, José silencia. Antonio, es que ese sentimiento de cansancio, de hastío que se vio ayer en la gente, eso que Ajá, manifestó este ajá. señor, un señor que debe haber sido chavista o que es chavista y recibe las bolsas CLAP, que recibe a lo mejor algo en el monedero de la patria. Pero ese sentimiento de hastío frente a un sistema que los ha acorralado y que los ha humillado y empobrecido, ese sentimiento lo está encarnando hoy María Corina Machado. Pero, Ok. si, Entonces, lo que pero puede hacer es si vemos por potenciar. el retrovisor, Trino y José Manuel, si vemos por el retrovisor, cuando Chávez apareció, todo el mundo decía, es que aquí no hay chavistas, en Venezuela lo que hay son adecos y copellanos, y fueron los que votaron por Frustrado. él. Entonces, esa gente quiere reivindicarse de alguna manera políticamente por un lado y también de alguna manera reconocer el error que cometieron a través de alguien, en este momento es María Corina, para recuperar Sí, la sí, libertad y la por democracia. eso digo, ella Ella expresa ese es la sentimiento. pieza fundamental para eso, Ujú. Sí. no hay duda. Bueno, hay dos cosas que le Ahora, no faltan sé, a Manolo, cuándo va a ser el segundo boletín. ok, Lo que sí sabemos es que esa ha recibido reconocimientos de todo el mundo, Sí. ok, de todos eso es los importante. candidatos, y me O sea, parece que, claro, ese 25% que mostraron en su primer boletín, acuérdense que hay que subrayarlo, no, en la comisión no ha marchado con mayor celeridad porque ha sido bloqueada. ujú, El servidor de la ujú. comisión fue bloqueado por el gobierno, a pesar del acuerdo que hubo en Barbados en el que se establecía que la primaria no iba a ser torpedeada por el gobierno. Pero a pesar Bueno, de este acuerdo, ok. ha Entonces sido... eso le da más fuerza, eso le da más fuerza a una cosa que yo considero que es, para decirlo en términos de economía, la denominación de origen de este proyecto. Es decir, la denominación de origen de este proyecto es que ayer se validó de manera casi irrefutable, ¿no?, la unidad de la mayor parte de la población alrededor de la candidatura de María Corina. Y si eso es así, va a haber que, ellos van a tener que trabajar mucho en dos cosas: organización y discurso. Dos cosas fundamentales que todavía están faltando. Mira, A María Corina le hace falta un discurso que está en parte planteado en su programa de gobierno, pero que tiene que ir más allá y que tiene que tener un fundamento cívico clave, sí, porque pero yo de allí sale. yo percibo una cosa, José Manuel. Yo creo que aquí en este momento María Corina Machado tiene la posibilidad de convocar a una especie de pacto de punto fijo. ¿Entiendes? Donde todas las También, claro, organizaciones y todos los sectores. en cierta forma ya se hizo. Ok. En cierta forma, Pero hay que rubricarlo. claro, pero en cierta forma está como implícito en el acuerdo de las primarias. Sí, es implícito, pero todavía no concretado. Sí. Bueno, Bueno, por ahora tiene que avanzar más, bueno, Exactamente. vale, Trino, muchas tendrá gracias de puentes. nuevo. Sigue, Bueno, sigue, perfecto. sigue Sigue investigando. investigando. Estás contratado, Trino. Estás contratado. Mira, tenemos, Muchas sí, gracias. aquí lo que hay que hacer es estar muy pendiente de las reacciones. Yo quisiera ver pronto la reacción de Estados Unidos, que es un factor clave en todo esto, un factor absolutamente esencial, ver cómo va a reaccionar frente al triunfo de María Corina y el hecho de que el gobierno no haya ni siquiera expresado la mínima intención de habilitarla. Ok, Vamos a ver la bien respuesta de la importante. Unión Europea, de otros factores internacionales. Quisiera ver, a lo mejor es posible arrancarle una declaración a Lula, Sí, que es tan importante, al señor Gustavo Petro, a AMLO, A, a Manuel López López Obrador, Obrador. claro, claro. sí, hay que ver Claro, cómo lo asumen. ese tipo de reacciones que no están ubicadas en el centro de la polémica venezolana, pero que son importantísimos, porque ese es el tipo de ayudas internacionales que requiere la oposición venezolana para poder Y decir yo me atrevo, Eh, y yo eh, me atrevo a pensar que con ese resultado ayer, lo
los líderes que tú nombraste, que no son extremadamente, digamos, radicales, podrían estar un poquito como revisando sus posiciones, Sí, creo debe yo. estar y Sí, viendo datos. no, Sí, claro, sí. no, y el mismo hecho de que se mantengan a discreción, sin decir ni sí ni no, también vale. Sí. Sí, Mira, yo ¿usted no le preferiría, parece que José Antonio, deberíamos? un apoyo, decir, mira, hubo un sector muy importante del pueblo venezolano, en una democracia es lo fundamental, la opinión popular, y a partir de allí, de esos datos, porque fueron 2.300.000 venezolanos que se Por pronunciaron. eso, sí, sí. Esa es, y en este ¿Por cuadro, qué no hacemos un segundo programa esta semana después que se tengan los resultados? bueno, vamos a evaluarlo para ver si Ok, hacia el jueves podemos tener hacia el jueves. Ok. sí, para En el ver caso, si hay sí, nuevas informaciones, porque sí, este sí, componente internacional, esta es respuesta clave. es Sí. clave, porque eso también tiene incidencias importantes, no solamente en el gobierno, sino en la reacción de los factores de la plataforma unitaria. Eso va también a intervenir a influir en la opinión de primero justicia, de un nuevo tiempo y de acción democrática. Y Pero también yo de más voluntad sí. popular. Mira, ¿Ah? y en el plano internacional, Estados Unidos tiene que estar viendo este resultado como algo que tiene mucho que ver con su último giro estratégico. Claro, por Y supuesto. eso, y eso entonces le puede dar fuerza para presionar, para que quiten ¿cómo se llama? Las La inhabilitaciones. inhabilitación. Sí. No, y Ajá. además, Manolo, un reconocimiento que debemos hacerle también, no solamente a la Comisión Nacional, a la comisión que discutió en Barbados y que ha venido siguiendo Claro, el claro, proceso, claro, porque claro, el acto de ayer se pudo realizar claro, por el acuerdo, obviamente. porque hasta el último momento muchos pensábamos que podía haber un pronunciamiento a última hora del Tribunal Supremo de Justicia, Sí, corrió un rumor por allí, invalidando, y corrió el corrieron muchos rumor. rumores, así es Sí, que sí. la cita de ayer también se debe en gran medida a ese acuerdo. Bueno, Así es. nosotros tres hemos estado en una posición moderada, racional, inteligente, porque aquí nuestro compromiso es mejor ciudadanía y buena gobernanza. En esto venimos luchando hace 30 años en Radio Victoria, ojo con eso televisión, ahora con la incorporación de Invirne Corp como motor del proyecto. Y yo creo que eso vale, eso cuenta, y hay muchísimos aliados Bueno, nuestros que también están en la misma dirección y que yo creo que podemos en algún momento dado pues seguir debatiendo aquí con toda la claridad de vida sin malponer a nadie, que las coincidencias se den y que rescatemos por alguna vía la inspiración democrática y libertaria de Venezuela nuevamente, que yo creo que este es el comienzo, pero hay que fortalecerlo. Así ok, es. Muy muy Un bien bien, abrazo. dicho. muy bien. Gracias, Trino. No te Gracias. nos José, pierdas. Hasta José No te luego. nos Manuel, José pierdas. Antonio, y estamos pendientes, vamos a hacerle seguimiento, estamos en contacto para ver si es posible Ok. otro contacto. Y búscate otra vocería que estén contigo también allí en un momento dado para compartir puntos de vista. Ok, muy bien. Un Ok. abrazo, un Hasta abrazo a luego, Gracias, un todos. abrazo. Trino. Hasta Un luego. abrazo. Hasta luego. Chao.